Buenos días. Hoy vamos a ver en esta tercera clase un tema que es muy caro a todos los ingenieros que trabajan en dirección de obra y también a aquellos que están programando líneas de producción. Se trata de cómputos. Fíjense lo que ven detrás de la palabreja cómputo. Una planilla donde se consignan los materiales y la mano de obra para una obra determinada. En este ejemplo, la instalación de un centro de cómputos, porque en realidad de eso se trata cómputos, ¿sí? Vamos a ver, antes de meternos de lleno en cómputos, los tipos de obras que hacemos los ingenieros, ¿sí? Hay obras que hacemos nosotros que son de tipo singular. ¿Qué quiere decir? Que todo el desarrollo, que todo el proyecto está orientado a producir uno y solo un producto o un pequeño, muy pequeño set de productos. Típico de esto son las grandes obras de ingeniería vial, de construcción, como por ejemplo ese puente que ven en la foto. Uno hace un proyecto y ese proyecto es para una obra en particular. Otro tipo de obra que hacemos los ingenieros son las obras pensadas para ser producidas en serie. O sea, no vamos a fabricar un producto, sino que con el mismo diseño vamos a fabricar miles o decenas de miles o cientos de miles o millones de productos. Ahí ven en la foto una línea de producción automotriz. También pueden pensar en diseños mucho más simples y mucho más reproducibles, como por ejemplo el que diseña la tapa plástica de un frasco de café, que sabe que de ese producto no se van a fabricar ni uno, ni 10, ni 100, sino que se van a fabricar millones. Cada uno de estos tipos de obra tienen evidentemente sus particularidades y los lugares donde tenemos que hacer foco en el diseño y en toda la posterior puesta en marcha de este producto, sea en la línea de producción o sea una obra. Pero hay un tipo intermedio también, que no es ni singular ni en serie, que lo llamamos obras de tipo modular. ¿A qué me refiero? O sea, son diseños donde yo voy adaptando, yo tengo un diseño general armado y lo voy adaptando a las necesidades de cada cliente en particular. Un ejemplo típico de esto son los software ERP. Los software ERP son los software de gestión de empresas. ¿Sí? En Argentina, digamos, el más difundido en la pequeña y mediana empresa es lo que se llama la marca comercial tradicional es Tango. ¿Sí? Buen nombre para ser argentino, ¿verdad? ¿Qué es un ERP? Básicamente es un conjunto de aplicativos de software que solucionan muchos temas de gestión en la empresa. Por ejemplo, hay un módulo de software que se dedica a ventas y que por lo tanto permite hacer un presupuesto y hacer una factura o un remito. Existe otro módulo que es de inventario, que me permita seguir el estado de los depósitos y determinar los puntos críticos para que tengo que volver a comprar mercadería. Tengo un módulo de caja y banco, un módulo de cuentas corrientes, un módulo de contabilidad. Ahora, ¿qué sucede? Hay empresas que necesitan alguno de estos módulos y empresas que no lo necesitan. En una pyme en general, el módulo contable no se usa por la sencilla razón de que las pymes no tienen contaduría interna, sino que tercerizan todos los temas contables en un estudio contable externo que les entrega la contabilidad ya hecha. Por lo tanto, el módulo contable no lo necesitan y no lo compran. Y Tango no se los vende. O el módulo de recursos humanos, que básicamente en una pyme se usa fundamentalmente para todo lo que es emisión de recibos de sueldo y cálculo de cargas sociales. Y eso, en general, también en una pyme lo resuelve el mismo estudio contable que nos resuelve la contabilidad y por lo tanto no es necesario. Pero no solamente esto, en un producto pequeño. Hay productos ERP que son para grandes empresas, para grandes corporaciones, ¿sí? Y entonces, esos tipos de software ERP que son para grandes corporaciones requieren de, ya las grandes corporaciones tienen poder y fuerza para exigir. Por ende, no aceptan los módulos como vienen, sino que quieren que los módulos se adapten a la operatividad de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? El que vende el ERP, sea SAP, por ejemplo, o sea Oracle, lo que hace es hacer una adaptación de su módulo estándar a las necesidades de la gran empresa, fabricando conectores o haciendo adaptaciones. Por lo tanto, tenemos un diseño general que se adapta a un cliente en particular.
tenemos un diseño serial que se adapta a un cliente singular. Y un caso intermedio que no es ni singular ni serie, sino que está en el medio. Bien, vamos a hablar del cómputo. Ya les mostré una planillita al principio y vamos a hacer un ejemplo familiar, digamos. Seguramente ustedes alguna vez se juntaron con los amigos a hacer un asado, ¿sí? Y antes de hacer el asado, se tuvieron que juntar 2 o 3, agarrar lápiz y papel y empezar a pensar cuánto necesitamos de carne, cuánto necesitamos de chorizo, cuánto necesitamos de bebida, cuánto necesitamos de carbón, quién va a hacer el asado, dónde lo vamos a hacer. Y respondieron y armaron un papelito, una listita de los materiales que necesitaban para hacer ese almuerzo entre amigos. Bueno, esto así familiar termina siendo a nivel profesional un cómputo de materiales. En una obra, en una producción industrial, requerimos una planificación. Para planificar, sea una obra o sea una salida a producción de un determinado producto, tenemos que estar bien seguros de los materiales que vamos a necesitar para realizar esa obra, ¿sí? Los equipos que vamos a utilizar para esa producción o para esa obra, ¿sí? Los recursos humanos en sus distintos tipos que vamos a necesitar para poder efectuar el trabajo. Y últimamente vamos a necesitar cuánto cuesta cada una de estas cosas que necesitamos para realizar la obra y cuándo en el tiempo vamos a necesitar de cada elemento. Bien, vamos a centrarnos hoy básicamente en materiales, equipos y mano de obra. Vamos a dejar los costos y los tiempos para otra clase cuando hablemos de planificación, diagramas de Gantt y hablemos de presupuesto. Bien, ¿qué es el cómputo? El cómputo es el cálculo de las cantidades de materiales, equipos y mano de obra necesarios para realizar una tarea, ¿sí? ¿Qué necesito? ¿Con qué cosas lo voy a hacer? ¿Y quiénes lo van a hacer? ¿Qué necesito para hacer el cómputo? Una planilla, donde voy a ir anotando. Acá ven a la derecha una pequeña planillita que está pensada para embaldosar un patio, ¿sí? Donde pueden ver qué necesito para embaldosar un patio. Necesito algunos materiales, por ejemplo, cemento, cal, arena, mosaicos, y necesito a alguien que haga el trabajo, el albañil. Acá podemos ver el cemento, las unidades de compra. El cemento lo compramos en kilos, la cal en kilos, la arena en metros cúbicos, el mosaico en unidades y el albañil en horas sombras y por último las cantidades, ¿sí? Para poder hacer esta planilla, yo necesito conocer adecuadamente el proyecto. Si yo no conozco el proyecto, si yo no tengo buen conocimiento de la obra, evidentemente no puedo computar, no puedo hacer la lista de los materiales, las manos de obra y los equipos que necesito. Por eso, el cómputo es un típico trabajo de ingeniería. Porque ¿quiénes son los que conocen la obra? Los ingenieros. Entonces vamos a consignar como mínimo materiales, equipo y mano de obra. ¿Qué se requiere? Conocimiento, de vuelta. Si no se conoce el proyecto, no se puede computar los materiales necesarios para el proyecto. Orden y minuciosidad, ¿sí? No debe faltar nada. ¿Por qué? Porque si algo falta en el cómputo, ese material no va a llegar a la obra y entonces el ingeniero que esté a cargo de la fabricación o de la construcción va a tener que detenerse porque le falta un material. Y peor aún, si de este cómputo luego se lo valorizó, se hizo un presupuesto y se le cotizó a un cliente a un precio determinado, y el ingeniero que hizo el cómputo se olvidó de un elemento clave que cuesta mucho dinero, una vez que el cliente compró, el precio no se puede cambiar. Por lo tanto, un cómputo mal hecho, un cómputo desordenado o con falta de elementos clave puede generar realmente un quebranto para una empresa. Si el cómputo es muy largo, puede dividirse eventualmente en ítems o etapas,
¿sí? Para que quede más inteligible. Y dijimos que esto se hace con una planilla. Evidentemente, en el siglo XXI no vamos a usar la maderita y la hojita. En el siglo XXI nosotros vamos a usar una planilla de cálculo electrónica. En general, la que se usa, si bien puede haber otra, es Excel. Entonces, un adecuado conocimiento de Excel es fundamental para hacer un buen cómputo de materiales y mano de obra. Veamos, por ejemplo, aquí una pequeña planilla de cómputos de ejemplo muy sencilla, donde estamos marcando los materiales para efectuar la instalación eléctrica de 3 locales comerciales, por ejemplo. Fíjense que la dividimos por locales y acá por tipo de materiales. Conductores, o sea, cables, caños, cajas de electricidad, por supuesto, octogonal chica, octogonal grande, rectangular y cuadrada, llaves de encendido, simples, dobles y triples, pulsadores para el timbre, bocas para los teléfonos y tomacorrientes. Y acá, local por local, estamos explicitando las cantidades. Bien, esta planilla sencilla adolece de una serie de errores puestos ex profeso para que ustedes en el transcurso de la clase puedan decirme, pensar de qué se tratan estos errores que tiene esta planilla y que hacen de que el que la reciba pueda tener serios problemas a la hora de comprar los productos indicados. Queda para ustedes el trabajo. Bien, acá tenemos una un poco más bonita y que les va a servir como referencia cuando tengan que corregir la otra. Fíjense, acá hay un cómputo de materiales para algo que puede ser un tinglado, un galpón, que se tiene que construir. Fíjense que tengo una columna que dice ítem, que simplemente son los ítems sucesivos, ¿sí? Para nombrarlo. ¿Por qué la itemizo? Porque si la lista es muy larga y esto se le entrega, por ejemplo, al encargado de compras de la empresa y la lista tiene 150 ítems, es mucho más práctico si yo estoy discutiendo con él un tema o le quiero plantear un tema, decir, che, fíjate en el ítem 24, fíjate en el ítem 48, que decirle, che, los clavos de varias medidas, tal y tal cosa. Entonces es importante que esté el itemizado y cuanto más larga es la planilla, mejor debe estar hecho el itemizado. E inclusive van a ver algún ejemplito por ahí con ítems y subítems. Bien, descripción. Una descripción adecuada del material que se va a utilizar. Unidad de compra. ¿Sí? Observen que tengo aquí algunas cosas que dicen que se compran por unidad, otras que se compran por metro, otras que dicen C/U cada uno, que es exactamente lo mismo que decir por unidad, por kilogramo, por metro cuadrado, ¿sí? Y así sucesivamente. La descripción incluye una especificación, si se quiere, técnica resumida del elemento que se tiene que comprar, ¿sí? Indicativa. Tengo las cantidades en las unidades de compra previstas y alguna clase de especificación. Fíjense que, por ejemplo, para los parantes, largueros y cabreadas, ¿sí? Con los cuales se va a armar el techo, dice madera dura. Y para otras, por ejemplo, dice pino, que es una madera blanda. ¿Por qué debe especificarse esto? Porque normalmente el encargado de compras, ¿sí? Tiene como objetivo siempre comprar lo más barato, ¿sí? Y un parante de madera dura cuesta muchísimo más que un parante de pino. Entonces, si yo no le especifico al comprador que yo quiero un parante de madera dura, me va a comprar el más barato y cuando yo lo coloque en la obra, el techo se me va a venir abajo. De ahí que es importante especificar adecuadamente el material que se va a utilizar en la obra. Luego tienen que pensar otra cosa, más en una pyme, ¿sí? Porque en una gran empresa puede haber compradores técnicos especializados, pero en una pyme, el mismo comprador hoy compra una computadora, mañana compra
una tonelada de madera y pasado compra papel higiénico para el baño. El mismo comprador compra todo. Entonces no tiene conocimiento técnico muchas veces de los productos que está comprando. De ahí que nuestra planilla de cómputo tenga que ser adecuadamente bien hecha y bien clara en la especificación de lo que hay que preparar para la obra. Y por último, se puede llegar a indicar algún proveedor. Y en esto hay que ser muy cuidadoso con el proveedor. ¿Por qué? Porque no solamente hay que ser, sino también hay que parecer. Entonces, en general, el ingeniero de la oficina técnica, a menos que sea un producto específico que sea difícil de conseguir o un producto que es necesario por alguna cuestión técnica o comercial, especificar marca y modelo, ¿sí? En general, no se coloca un proveedor para que quede claro que el ingeniero que está haciendo el cómputo no está direccionando la compra. Ahora, eventualmente, para algunos ítems en particular, debemos hacerlo con criterio. Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? El ejemplo lo tienen, por supuesto, en la guía de la materia. ¿Sí? Lo que vamos a hacer en este caso, como ejemplo de cómputo de obra, vamos a pensar que para instalar un gasoducto hacia dos pueblos, vamos a necesitar colocar caños y válvulas para armar esto. Les doy un minutito para que lean el enunciado y luego sigue adelante. Bien, sigamos. Se los leo. Para la instalación de un gasoducto desde una batería de pozos hasta una comunidad A, distante 52 kilómetros, los ingenieros responsables de la obra han considerado que resulta apropiado utilizar un conducto de 40 centímetros de diámetro para el primer tramo de 20 kilómetros. A partir de allí, el conducto principal se divide en dos conductos secundarios de 25 y 15 centímetros. El de 25 centímetros recorre 20 kilómetros hasta una segunda comunidad B, desde donde continúa con un conducto de 15 centímetros hasta llegar a la comunidad A. Dada la disposición de la traza de los conductos, el tramo que pasa por la comunidad B recorre 10% más de longitud que el recorrido original entre los pozos y la comunidad A. Está previsto que por razones de operación y mantenimiento deberá instalarse una válvula de 40 centímetros cada 5 kilómetros de ducto principal y válvulas cada 10 kilómetros como máximo los restantes. En función de los datos generales de la obra brindado, confeccionar un croquis de la obra y una planilla de cómputo de materiales. Este es el enunciado del problema que tenemos que resolver o de la obra sobre la cual tenemos que hacer un cómputo. Por supuesto que este es un cómputo puramente didáctico sencillo, donde hemos minimizado los detalles a los efectos de darle más claridad didáctica. Bien, paso 1. Muchachos, hay que entender el enunciado. Si no entienden el enunciado, si tienen problema con la comprensión del enunciado, evidentemente no lo van a poder resolver. Entonces, es mejor perder primero 10 minutos tratando de entender lo que dice, releyendo lo que dice, para estar absolutamente seguro de cuáles son los requerimientos de la obra, antes de ponernos a sacar cuentas. Entonces, y esto es equivalente a, en una obra real, entender la obra para la cual tenemos que computar los materiales. Fundamental. Requiere conocimiento de la obra. Si no tenemos conocimiento de la obra, evidentemente no podemos hacer el cómputo. Paso 3. Efectuar un croquis a mano alzada. Darnos idea, ¿sí? Poder representar, ¿sí?, un diagrama
de lo que vamos a necesitar, de cómo se desarrolla la obra. Esto es muy importante, es la parte audiovisual, es la parte de ver y discutir sobre el dibujo. Y luego que estamos seguros de cómo es la cosa, calculamos los materiales necesarios y por último establecemos las unidades de compra y hacemos los cálculos finales. Bien, y para esto, señoras y señores, necesitamos utilizar una planilla de cálculo. Siempre este tipo de trabajos a nivel empresa se hacen con una planilla de cálculo, ¿sí? Entonces es fundamental, muchachos, que aprendan a manejar una planilla de cálculo como Excel o la que viene en el OpenOffice o la que se utilice en la compañía en la que ustedes trabajen. No hay mucha diferencia entre una y otra, pero la mecánica y la modalidad de uso de una planilla de cálculo la tienen que tener como conocimiento básico, como bagaje básico de conocimiento de cualquier ingeniero. Bien, vamos a ver, hagamos el croquis. ¿Qué era lo que decía el enunciado? Tenemos una fuente de provisión de gas, ¿sí? Y debemos dar gas a un pueblo A y a un pueblo B. Salimos con una cañería gruesa, 20 kilómetros, vamos a tender esta cañería, que tiene como diámetro 40 centímetros. A los 20 kilómetros, la cañería se bifurca. Se saca una cañería de diámetro 15 que va a ir directo al pueblo A o a la comunidad A. Y del mismo punto saco otro caño de diámetro 25 que en un tramo de 20 kilómetros llega al pueblo B. Pero además decido, para darle otra alternativa al tránsito del gas, unir al pueblo B con el pueblo A, también con otra cañería de diámetro 15, de manera tal que el pueblo A pueda ser provisto por este camino o pueda ser provisto por este camino. Y eventualmente, ante una rotura de esta cañería, que el pueblo B pudiera ser provisto por este camino. Bien, ¿qué más me dice el enunciado? El enunciado me dice que en este tramo voy a colocar una válvula cada 5 kilómetros. Y en todos los demás tramos voy a colocar una válvula cada 10 kilómetros. Estoy hablando de las válvulas para abrir y cerrar las cañerías de gas y que tendremos que operar si en algún momento hay que hacer algún mantenimiento sobre la cañería. ¿Qué más me dice el enunciado? El enunciado me dice que el camino directo entre la fuente de provisión de gas y el pueblo A es de 52 kilómetros. O sea que si yo voy de aquí hasta aquí, tengo 52 kilómetros. Pero también me dice que si yo voy de aquí al pueblo B, al pueblo A, pasando por el B, eso va a ser 10% más largo. Ahí tenemos todos los datos del problema. Los largos de la cañería, los que me da el enunciado, la distancia entre válvulas y las distancias entre las distintas comunidades y los distintos sitios que tenemos que interconectar. Entonces, en base a eso, podemos comenzar a calcular. Bien. Primero, me dice que el camino pasando por B es un 10% más largo que el camino directo. Si el camino directo son 52 kilómetros, ¿qué tengo que hacer? Sumarle el 10% de 52 kilómetros para saber cuánto es este camino total, el camino que está aquí marcado en rojo. ¿Sí? Bueno, el 10% de 52 kilómetros no es otra cosa que 5,2 kilómetros. Simplemente corro la común lugar para obtener el 10%. Entonces tengo los 52 kilómetros más el 10% de 52 kilómetros, que son 5,2 kilómetros, lo cual me da 57,2 kilómetros. Esto significa que si voy por el camino rojo de los pozos pasando por B y luego hacia A, voy a recorrer 57,2 kilómetros. Si yo lo hago por el camino amarillo, el camino directo, serán solamente 52.
Perfecto. Ahora, ¿qué sabemos? Los primeros 20 kilómetros son comunes, ¿sí? Tanto para el camino A como para el camino, para el camino por B. Después, ¿qué otro dato me da el problema? Que desde la bifurcación de los caños hasta el pueblo B hay 20 kilómetros. Entonces, ¿cuánto será este tramito de acá que no me da el dato, el enunciado? Y fíjense que si yo desde acá hasta acá tengo 57,2, evidentemente si a los 57,2 le resto este tramo y le resto este tramo, me va a dar esto, el tramito ignoto, desconocido. Aquí lo tenemos, 57,2, que es el largo total del camino rojo, menos estos 20 kilómetros, menos estos 20 kilómetros, me va a dar los 17,2 kilómetros que tiene el caminito que une B con A, la cañería que une B con A. Ahí lo tenemos, 17,2 kilómetros. Ahora, ¿cuánto es el tramo desde la bifurcación hasta el pueblo A por el camino directo? Sabemos que de aquí hasta aquí son 52. Y sabemos que este primer tramo es de 20. Entonces, evidentemente, este tramo de acá van a ser los 52 totales menos los 20. O sea, 52 menos 20, 32 kilómetros. Ahí lo marcamos. Ahí ya tenemos todas las longitudes de todos los caños que vamos a necesitar. Tenemos los diámetros, tenemos las longitudes. Bien. Completando los datos, ahí ya vemos todo en el mismo esquema, con los datos de las válvulas que vamos a tener que instalar sobre los caños. Sigamos. Comencemos a calcular los caños. Un dato interesante, importante, es saber cuánto mide los caños que vamos a comprar. ¿Sí? Partamos del supuesto, no tan alejado de la realidad, que los caños de diámetro 40 se venden en tiras, en tramos, en trozos de 9 metros de largo. Veamos, yo necesito calcular la cantidad de caños de 40 de diámetro, la cantidad de caños de 25 de diámetros y la cantidad de caños de 15 de diámetro. Arranquemos con los de 40. Sabemos que para los de 40 tenemos 20 kilómetros. Bien, entonces, de caño de 40 tengo 20 kilómetros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que hacer mi vieja, conocida e histórica regla de 3 simples. El caño mide 9 metros. Si para 9 metros tengo un caño, para 20 kilómetros, que son 20.000 metros, hago la cuenta, 20.000 por un caño dividido 9 metros. Fíjese que es fundamental, antes de hacer cuentas, uniformar las unidades. ¿Sí? Acuérdense lo que les dije, tanto cuando hablamos de sistema de unidades, cuando hablamos de mediciones, que no se puede mezclar peras con manzanas. O trabajamos todo en metros, o trabajamos todo en kilómetros, o trabajamos todo en centímetros, pero tenemos que ser coherentes con las unidades. Entonces acá lo que hice antes de comenzar a trabajar fue pasar los 20 kilómetros a metros, convirtiéndolos en 20.000 metros. Entonces ahí tenemos la cuenta. 20.000 metros por un caño dividido 9 metros, los resultados de la regla de 3, eso me da 2.222,2 caños. Siempre que estamos haciendo un cómputo y nos da una fracción, siempre tenemos que redondear hacia arriba, nunca hacia abajo, porque evidentemente si necesitamos más de 2.200, si yo le proveo a la obra 2.222 caños, evidentemente no va a llegar al final porque le va a faltar un pedacito. Entonces siempre se redondea en cómputo hacia arriba. Vamos a comprar 2.223 y eventualmente me va a sobrar un pedazo de caño. Bien, sigo con los caños de diámetro 25. Es exactamente lo mismo, uniformo unidades. De casualidad en esta obra
la distancia recorrida es la misma, son 20 kilómetros también, 20.000 metros, y llego exactamente al mismo número, redondeando para arriba como en el caso anterior. No hay mucho para decir. Vamos a los caños de diámetro 15, ¿sí? Y los voy a calcular independientemente. ¿Por qué los voy a calcular independientemente? Por el factor de redondeo que les expliqué en los slides anteriores. Fíjense que la cantidad de caños puede no darme exacta. Yo voy a tener desperdicio de un pedazo de caño. Y ese desperdicio de un pedazo de caño lo voy a tener en ambos tramos. Entonces yo voy a tener que calcular el de un tramo y redondear para arriba, y calcular el del otro tramo y redondear también para arriba, y comprar la cantidad con los dos redondeos. Podríamos, que se puede hacer un hilado más fino de la cosa y decir, el sobrante de un lado lo aprovecho en el otro y tal vez lo pueda usar. Tal vez sí, tal vez no. Dependerá de la obra y de la circunstancia. Entonces, de vuelta, uniformo unidades, el tramo entre la bifurcación y la comunidad A era de 32 kilómetros, hago las cuentas, siempre exactamente la misma regla de 3, y obtengo, redondeado hacia arriba, 3.556 caños de diámetro 15 para hacer este tramo entre la bifurcación y el pueblo A. Hago lo mismo para el pueblo B, obtengo esa cantidad, 1911,11, redondeo para arriba, voy a comprar 1912 caños de diámetro 15 para hacer el tramo entre B y A. Resumo, de diámetro 40 necesito 2.223 caños, de diámetro 25 necesito 2.223 caños, de diámetro 15, sumo las dos cantidades calculadas, necesito 5.468 caños. Ahora que hemos terminado con los caños, vamos a comenzar a trabajar con las válvulas. El texto dice que, por razones de operación y mantenimiento, deberá instalarse una válvula de 40 centímetros cada 5 kilómetros de ducto principal y válvulas cada 10 kilómetros como máximo en los restantes. Entonces, veamos. Vamos a las válvulas de 40. ¿Sí? Dice una cada 5 kilómetros. Entonces, nuevamente regla de 3, si a los 5 kilómetros una válvula, a los 20 kilómetros hacemos la cuenta de proporcionalidad por regla de 3 y el resultado que me va a dar 20 dividido 5, que es 4. Pero fíjense que ahí entre paréntesis le pongo más 1 con un signo de interrogación. Vamos a hacer la cuentita rápida mentalmente. Yo voy a colocar una válvula a los 5, una válvula a los 10, una válvula a los 15 y una válvula a los 20 kilómetros. 4 válvulas. Ahora, al inicio, en el cero de la cañería, ¿coloco o no una válvula? Es un elemento de discusión. Más adelante lo vamos a tratar. Veamos. Hacemos el mismo trabajo con las válvulas de diámetro 25, solamente que en este caso la separación entre válvulas va a ser de 10 kilómetros. Como son 20 kilómetros, me da exactamente 2 válvulas. Y de nuevo el tema de si tengo que colocar 2 válvulas a 10 y a 20 o si tengo que colocar una válvula inicial en el kilómetro 0. Perfecto. Vamos a la de 15. Y acá como tenemos dos tramos, vamos a analizar tramo por tramo. Primero el tramo directo, o sea, el que va desde la bifurcación hasta la comunidad A. La distancia es de 32 kilómetros. Vuelvo a aplicar regla de 3 y como son 32 kilómetros y es una cada 10 kilómetros, me da una cuenta inexacta, o sea, me da 32 válvulas. Entonces, acá también es tema de discusión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar 4 válvulas, o sea, una a los 10, a los 20, a los 30 y una más a los 32. Vamos a poner también una válvula al inicio, con lo cual serían 5. Bueno, tenemos que ver cuál es el criterio. Y por último, el tramito de 17,2 kilómetros que une la comunidad B con la comunidad A. Si hacen las cuentas, salen 1,72 válvulas, por lo tanto van a ser mínimo 2 válvulas,
una a los 10 kilómetros y otra a los 17,2 kilómetros, que es donde termina, en lugar de a los 20, porque a los 20 no llega. Pero de vuelta, acá estamos jugando con qué hacemos si colocamos la válvula al principio, si no la colocamos, si respetamos las distancias, si negociamos. Entonces, tenemos que pensar un poco en cuáles son, de estas incertezas que tenemos en el posicionamiento de la válvula, cuál es el criterio que tenemos que aplicar para decidir la cantidad de válvulas que vamos a poner. Y en realidad los criterios son tres, son técnicos, económicos y contractuales. Desde un punto de vista técnico tenemos que decir cuál es la mejor solución. Si yo le coloco una válvula al principio o no se la coloco. Eso me va a dar posibilidades de, por ejemplo, poder hacer un mantenimiento en una parte de la cañería sin cerrar la otra. En cambio, si yo no la coloco, imagínense el caso de la bifurcación. En la bifurcación yo tengo una válvula al final del tramo de 40. ¿Sí? Si yo coloco en el tramo de 15 una válvula en la punta 0, voy a tener prácticamente una válvula pegada a la otra. Está perfecto. Podemos decir, ¿son válvulas de más? ¿Hay una válvula pegada a la otra? Sí, está bien. Pero si tengo que hacer un mantenimiento en la cañería que va hacia el pueblo B y no puse esa válvula, voy a tener que cerrar la válvula de 40 y voy a dejar A y B sin gas. Entonces, técnicamente, se podría pensar que la mejor solución es colocar la válvula al inicio. Bien, ahora, desde el punto de vista económico, ¿qué podemos decir? Es más caro. Tengo que agregar una válvula de más. Y el otro tema es el tema contractual. ¿Cuántas válvulas yo por contrato con el cliente me comprometí a colocar? Entonces, hay que analizar en cada caso, con estos tres criterios, cuál es el que tengo que respetar para cada obra en particular. Bien, y vamos al final de la película. ¿Sí? La planilla de cómputo, hecha con un procesador, con una hoja de cálculo. Observen cómo está armada la planilla. Tengo acá un título, otro título, que me define que es una planilla de cómputo de materiales, el itemizado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá una descripción del producto que se debe proveer con alguna clase de especificación que me indique de qué se trata, puede ser más o menos extensa, la unidad de compra, los caños se compran en tramos de 9 metros y las válvulas se compran por unidad, las cantidades de las unidades de compra expresadas y por último acá estamos indicando un proveedor de los elementos, que puede ser un proveedor colocado a modo de referencia o que por algún motivo contractual o técnico hayamos elegido. Y con esto, señores, queda terminado el tema cómputos. Vamos a hacer en clase y les voy a dar para que hagan alguna serie de cómputos para que practiquen y vean que siendo cuidadosos, ordenados y manejando adecuadamente Excel, realmente es un trabajo simple de hacer. Yo creo que lo difícil acá es tener el expertise del ingeniero que conoce la obra. Después, hacer la planilla cuando uno tiene la obra internalizada y hecho un ente abstracto en nuestras neuronas, es muy simple de hacer. Bien, señores, muchas gracias y hasta la próxima.